Si cantas ópera, te hago rico. El árabe millonario. Se río, pero era Jesús disfrazado. Las lámparas de cristal de Bohemia colgaban del techo como lágrimas congeladas de lujo. Cada una costaba más que un auto nuevo. Khalid al-Rahman las había mandado traer desde Europa, junto con el terciopelo rojo italiano que cubría cada uno de los 120 asientos de su teatro privado. 57 años, cabello entrecano peinado hacia atrás, con gel importado, traje Armani de $15.000, reloj Patek Philippe en la muñeca. Un hombre que había convertido el petróleo del desierto en océanos de dinero, y ahora vivía en una mansión de 8.000 metros cuadrados en Mérida, Yucatán, donde el calor del Caribe mexicano no lograba penetrar sus muros con aire acondicionado perpetuo. El teatro era su orgullo máximo. Una réplica en miniatura de la Ópera de París, construida dentro de su propia casa. 50 millones de pesos invertidos en acústica perfecta, en madera noble de los Alpes, en tecnología de sonido alemana. Todo para que los mejores cantantes de ópera del mundo vinieran a entretener a sus invitados selectos. Empresarios petroleros, políticos corruptos, narcotraficantes lavados en perfume francés. Gente que, como él, había olvidado que el dinero tenía otro propósito más allá del placer propio. Esa tarde de noviembre, 20 invitados especiales esperaban en los asientos de terciopelo. Khalid había prometido un espectáculo inolvidable. Una soprano alemana que había cantado en la Scala de Milán, pero la tecnología lo traicionó. El sistema de sonido comenzó a emitir un zumbido agudo, un chillido electrónico que arruinaba la perfección acústica de su templo del ego. «Ramírez», gritó Khalid hacia el pasillo. «Llama a alguien que arregle esto ahora. No pagué 50 millones para escuchar ruidos de fábrica». 30 minutos después, mientras los invitados bebían champán de $1.000 la botella en el vestíbulo, un hombre llegó por la entrada de servicio. Vestía ropa de trabajo completamente blanca, pantalón blanco, camisa blanca, botas blancas de trabajo. Cargaba una caja de herramientas antigua, de metal oxidado en las esquinas. Su edad era difícil de determinar. Podría tener 35 o 50 años. Su piel morena mostraba señales de haber trabajado bajo el sol. Sus manos tenían callos de trabajo manual, pero sus ojos tenían una profundidad que no correspondía con su apariencia humilde. «Buenas tardes», dijo con voz tranquila, casi musical. «Vengo por el sistema de sonido». Khalid lo miró de arriba a abajo con desprecio apenas disimulado. Otro trabajador mexicano. Otro de esos que arreglaban las cosas que los ricos rompían, que entraban por puertas traseras y salían sin ser notados. «El panel está atrás del escenario», señaló Khalid sin siquiera mirarlo a los ojos. «Y ten cuidado. Cada pieza de ese equipo vale más que tu casa». El hombre asintió sin ofenderse y se dirigió hacia el escenario. Khalid regresó con sus invitados, entreteniendo con historias exageradas sobre sus adquisiciones recientes. Un yate en Cancún, una colección de autos clásicos, una inversión en Dubái que le había multiplicado el dinero por 10. Desde el escenario venía el sonido de herramientas trabajando, cables siendo conectados y desconectados. Y entonces, algo más. Una voz. Baja al principio, casi un murmullo. El trabajador estaba tarareando. Khalid se detuvo a mitad de frase. Sus invitados también lo notaron. La melodía era hermosa, aunque indistinta. El hombre de blanco cantaba mientras trabajaba, completamente ajeno a la audiencia de millonarios que comenzaba a prestar atención. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Khalid. La oportunidad perfecta para un poco de entretenimiento a costa de un trabajador pobre. Se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario, sus zapatos italianos resonando en el piso de mármol.
Escuchen todos, anunció en voz alta, haciendo que el trabajador levantara la vista de los cables. Parece que el técnico cree que puede cantar. Tenemos un artista escondido entre nosotros. Las risas llenaron el teatro. Risas de gente que nunca había conocido la humildad, que se alimentaba del sufrimiento ajeno como tiburones de sangre en el agua. El hombre de blanco dejó sus herramientas y se puso de pie lentamente. No parecía avergonzado, no parecía molesto. Simplemente esperaba con esa calma que desconcertaba. Khalid subió al escenario, disfrutando cada segundo de su pequeño espectáculo de crueldad. «Dime, amigo», dijo con falsa camaradería, «¿sabes qué es la ópera? ¿Sabes la diferencia entre cantar en una cantina borracho y cantar como los maestros europeos que traigo a este escenario?» «Sé algo de música», respondió el hombre con voz suave. Más risas. Khalid estaba en su elemento. «Te voy a hacer una oferta, trabajador. Una oferta que cambiará tu vida miserable». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos los invitados estuvieran prestando atención. «Si puedes cantar ópera, verdadera ópera, no esas rancheras tristes que cantan en las fondas, y mi maestro de coro aprueba tu voz, te hago rico, millones de pesos, suficiente para que nunca tengas que arreglar cables otra vez en tu vida». El silencio en el teatro era total. Hasta las copas de champán habían dejado de tintinear. «¿Y si no lo logro?», preguntó el hombre de blanco. La sonrisa de Khalid se ensanchó como la de un escorpión antes de picar. «Entonces trabajas gratis para mí durante un año, reparando todo lo que se rompa en esta mansión. Pisos, tuberías, electricidad, sin pago, por apostador». Era una trampa perfecta. Un trabajador humilde jamás habría estudiado ópera. Jamás podría cantar como los profesionales que Khalid pagaba fortunas por traer. La humillación sería total, y Khalid ganaría un año de trabajo gratis. Ganaba de cualquier manera. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos riéndose anticipadamente del fracaso que estaban a punto de presenciar. El maestro de coro italiano de Khalid, un hombre de 62 años llamado Giuseppe Marcelli, observaba desde su asiento con expresión de pena. Había visto este tipo de crueldad antes. Los ricos siempre encontraban maneras de pisotear a los pobres. El hombre de blanco miró alrededor del teatro. Sus ojos recorrieron las lámparas de cristal, los asientos de terciopelo, las paredes cubiertas de pan de oro. Luego miró a Khalid directamente a los ojos y por un momento, solo un momento, el magnate sintió algo que no había sentido en décadas. Un escalofrío de incertidumbre. «Acepto tu oferta», dijo el hombre simplemente. Las carcajadas explotaron. Khalid aplaudió con sarcasmo mientras bajaba del escenario para unirse a sus invitados en primera fila. Esto iba a ser mejor que cualquier ópera europea. Esto iba a ser entretenimiento puro. «Giuseppe», llamó Khalid a su maestro de coro, «prepárate para juzgar al nuevo Pavarotti mexicano». El hombre de blanco dejó su caja de herramientas a un lado del escenario. Se paró en el centro, bajo la luz principal. No pidió música de fondo. No pidió tiempo para calentar la voz. No mostró nerviosismo alguno. Simplemente cerró los ojos por un momento como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Y entonces abrió la boca y comenzó a cantar. «Nessun dorma, nessun dorma». Las primeras palabras salieron de su garganta como rayos de luz atravesando oscuridad. La voz era imposible. Un tenor perfecto, cristalino, con una potencia que parecía llenar no solo el teatro, sino expandirse más allá de las paredes, más allá del tiempo mismo. Las risas se apagaron instantáneamente. Las copas de champán quedaron suspendidas a mitad de camino hacia los labios. Los ojos se abrieron en shock absoluto. El hombre cantaba «Nessun dorma» de Puccini.
una de las áreas más difíciles del repertorio operístico, una pieza que requería años de entrenamiento, una técnica perfecta, un control respiratorio sobrehumano. Y este trabajador de ropa blanca la estaba ejecutando como si hubiera nacido cantándola. Giuseppe Marcelli se puso de pie lentamente, su rostro pálido, sus manos temblando. 50 años enseñando ópera en los mejores conservatorios de Europa. Había escuchado a Pavarotti en vivo 3 veces. Había trabajado con Plácido Domingo. Había entrenado a docenas de tenores profesionales. Y jamás había escuchado una voz así. El aria continuaba subiendo, cada nota más perfecta que la anterior. El hombre alcanzaba registros que violaban las limitaciones humanas conocidas. No había micrófono, no había amplificación electrónica, era pura voz, pura potencia vocal, emanando de un cuerpo humano como si ese cuerpo fuera simplemente un instrumento para algo mucho más grande. Khalid había dejado de sonreír. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y algo que no quería admitir, miedo, porque esta voz no era humana, no podía serlo. El aria llegó a su clímax final, el famoso do agudo que separa a los tenores mortales de las leyendas. El hombre de blanco tomó aire, y cuando soltó esa nota final, las lámparas de cristal comenzaron a vibrar. Un sonido puro, perfecto, sostenido con una potencia que hacía temblar el aire mismo. Giuseppe Marcelli cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Dios mío», susurró en italiano. 50 anni, 50 años enseñando. Nunca. No pudo terminar la frase. Simplemente lloraba, abrumado por lo que acababa de presenciar. La nota final se sostuvo durante 7 segundos imposibles. Luego se desvaneció en el silencio más profundo que ese teatro jamás había conocido. Nadie aplaudía, nadie se movía. Era como si todos hubieran olvidado cómo funcionar como seres humanos. El hombre de blanco abrió los ojos y miró directamente a Khalid. «¿Aprueba tu maestro de coro mi voz?», preguntó con la misma calma de siempre. Khalid no podía hablar. Su garganta estaba cerrada, su mente luchando por procesar lo imposible que acababa de suceder. Giuseppe se levantó de sus rodillas, caminó hacia el escenario con pasos temblorosos. Cuando llegó frente al hombre de blanco, tomó sus manos con reverencia. «Señor», dijo con voz quebrada, «no sé quién es usted, no sé de dónde viene, pero esa voz no es de este mundo». El hombre sonrió gentilmente. «La voz es solo el instrumento», dijo. «Lo importante es para qué se usa». Se volvió hacia el teatro, hacia los invitados congelados en sus asientos de terciopelo, hacia Khalid, que seguía paralizado por lo que había presenciado. «Pero no he terminado», anunció el hombre de blanco. «Khalid al-Rahman me retó a cantar ópera. Y la ópera no es una sola aria, es una historia completa». Y antes de que nadie pudiera responder, comenzó a cantar nuevamente. Si esta historia ya ha comenzado a tocar su corazón, si sienten que Dios les está hablando a través de estas palabras, les pedimos un favor del alma. Nuestro sueño, nuestro anhelo más profundo es alcanzar 50.000 suscriptores para esta Navidad. Queremos que estas historias de fe lleguen a cada rincón donde hay un corazón necesitado de esperanza. Presionen ese botón de suscripción, regálenos un me gusta y por favor escriban en los comentarios de qué ciudad nos están viendo y si estas historias han bendecido sus vidas. Cada comentario es una oración, cada me gusta es un amén, cada suscripción es una semilla de fe que ayuda a que más personas encuentren consuelo en estos testimonios. No están solos en su camino. Continuemos juntos. El hombre de blanco comenzó una nueva aria, pero esta vez no era de Puccini, no era de Verdi, ni de Mozart, ni de ningún compositor conocido.
La melodía era completamente original y sin embargo sonaba como si hubiera existido desde antes de que el primer ser humano respirara. Cantaba en italiano perfecto, luego en alemán, luego en francés. Cambiaba entre idiomas con una fluidez que era lingüísticamente imposible. Cada idioma salía con el acento perfecto, con la pronunciación exacta que se requería para cada estilo operístico. Los invitados comenzaron a mirar alrededor, confundidos, tratando de entender qué estaba sucediendo. Algunos se miraban entre sí con expresiones de alarma creciente, porque algo más estaba ocurriendo mientras el hombre cantaba. Algo sobrenatural. María del Carmen Solís, esposa de un empresario constructor, cerró los ojos fuertemente. En su mente veía imágenes que no había invocado. Se veía a sí misma 3 años atrás, firmando documentos falsos para aprobar la construcción de un edificio de departamentos. Sabía que los materiales eran de segunda calidad. Sabía que las varillas eran insuficientes. Lo hizo de todas formas porque le pagaron 500,000 pesos por su silencio. 6 meses después, un temblor menor, 5.2 grados, hizo colapsar ese edificio. 4 familias murieron. 18 niños quedaron huérfanos. Las imágenes en su mente eran tan vívidas que María del Carmen podía ver los rostros de los muertos. Podía escuchar los gritos bajo los escombros, podía sentir el peso de cada vida destruida por su codicia. Comenzó a sollozar, sus hombros sacudiéndose violentamente. Roberto Garza, narcotraficante retirado que había lavado su dinero en negocios legítimos, veía algo diferente. Veía las caras de los 73 hombres que había ordenado ejecutar durante su carrera criminal. Los veía uno por uno. Recordaba sus nombres. Algunos habían sido rivales, otros habían sido traidores, pero muchos habían sido simplemente personas en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Un mesero de 17 años que escuchó demasiado. Una mujer de 32 que vio una entrega. Un niño de 12 años, hijo de un deudor, ejecutado para dar ejemplo. Roberto se levantó de su asiento y corrió hacia el pasillo, vomitando el champán caro sobre el piso de mármol italiano. Uno por uno, cada invitado en ese teatro comenzó a experimentar lo mismo. Sus pecados proyectados como películas en sus mentes. No podían apartar la vista. No podían cerrar los ojos lo suficientemente fuerte. Las imágenes venían de adentro, no de afuera. Y la voz del hombre de blanco servía como banda sonora de su juicio personal. Cada nota parecía profundizar las visiones, hacerlas más reales, más dolorosas, más imposibles de ignorar. Khalid al-Rahman luchaba contra sus propias visiones con cada fibra de su ser, pero eran demasiado poderosas, demasiado reales. Vio los pozos petroleros que había perforado en tierras indígenas de Tabasco 18 años atrás. Había pagado sobornos ridículamente pequeños a líderes comunitarios corruptos, 50,000 pesos por permiso para extraer millones en petróleo. Los pozos contaminaron el agua subterránea. 9 comunidades mayas, 4.300 personas, perdieron acceso a agua potable. Las enfermedades vinieron después. Cáncer por agua contaminada, niños naciendo con malformaciones, muertes que podían haberse evitado si Khalid hubiera invertido en tecnología de extracción limpia. Pero eso hubiera reducido sus ganancias en 15%. Así que eligió el dinero. Vio las familias desplazadas en Yemen, su país natal que abandonó a los 20 años para hacer fortuna. Durante la guerra civil, compró tierras por nada a refugiados desesperados. Les dio $10,000 por propiedades que valían millones. Cuando la guerra terminó, revendió esas tierras por 50 veces lo que pagó.
32 familias quedaron sin hogar permanentemente porque confiaron en su generosidad. Vio a sus competidores en el negocio petrolero, 3 compañías más pequeñas que habían luchado por contratos justos. Khalid usó conexiones políticas, compradas con sobornos de cientos de miles de dólares, para bloquearlas de contratos gubernamentales. Las 3 empresas quebraron. 170 empleados perdieron sus trabajos. 2 de los dueños se suicidaron cuando perdieron todo. Y Khalid compró sus activos por centavos sobre el dólar. Las visiones continuaban, implacables, sincronizadas perfectamente con la música que llenaba el teatro. Cada decisión corrupta, cada vida arruinada, cada momento donde eligió el dinero sobre la humanidad. El hombre de blanco cambió su área, la melodía se volvió más personalizada, más directa, y las palabras ya no eran de ninguna ópera conocida. Khalid, Khalid, cantaba con voz que era simultáneamente hermosa y aterradora. Construiste teatro de vanidad mientras destruiste teatros de vida humana. Khalid gritó, poniéndose de pie, sus manos cubriéndose los oídos. Pero la voz penetraba. No venía del exterior, venía de adentro. 50 millones en terciopelo y oro, mientras 50.000 niños lloran por agua limpia que tú contaminaste. ¡Detente!, gritó Khalid con voz quebrada. ¡Detente ahora! El hombre de blanco detuvo su canto abruptamente. El silencio cayó como un martillo. Las visiones se detuvieron, dejando a todos los invitados jadeando, sudando, algunos llorando abiertamente. Giuseppe Marcelli era el único que no había sido atormentado por visiones. El anciano maestro de coro había vivido una vida sencilla, enseñando música, dedicado a su arte. No era rico, no era poderoso, no había destruido vidas por dinero y por eso podía ver lo que los demás no podían. Podía ver que alrededor del hombre de blanco había una luz sutil, apenas perceptible. Podía ver que cuando el hombre se movía, el aire parecía moverse con él de manera antinatural, como si la realidad misma se doblara levemente en su presencia. Khalid bajó sus manos temblorosas de sus oídos. Su traje de $15.000 estaba empapado de sudor. Su rostro, normalmente bronceado y confiado, estaba pálido como la muerte. ¿Cómo? Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo sabes? El hombre de blanco caminó hacia el borde del escenario. La luz del teatro parecía concentrarse en él, como si hasta las lámparas reconocieran algo especial en su presencia. Levantó sus brazos lentamente. Las mangas blancas de su camisa de trabajo se deslizaron hacia abajo, revelando sus muñecas. Y todos en el teatro vieron las cicatrices. Cicatrices redondas, del tamaño de clavos gruesos, en ambas muñecas, antiguas pero claramente visibles. Cicatrices que contaban una historia que cada cristiano en el mundo conocía. María del Carmen dejó escapar un grito ahogado. Roberto Garza, que había regresado del pasillo, cayó de rodillas. Giuseppe Marcelli se persignó con manos temblorosas, sus labios moviéndose en oración silenciosa. El hombre de blanco habló, y su voz era la misma voz suave de antes, pero ahora cada palabra parecía llevar el peso de la eternidad. Soy quien los ángeles cantaron cuando nací. Gloria a Dios en las alturas. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Soy a quien le cantaron salmos durante 1000 años, antes de caminar esta tierra. Inventé la música cuando diseñé el primer canto del ave al amanecer. Escuché el primer himno humano cuando Abel alabó a mi padre en el campo. El silencio era tan profundo que podían escucharse los latidos del corazón. Y vine aquí, continuó, no para entretener, no para impresionar. Vine para recordarles que la voz humana no fue creada para entretenimiento vacío.
Fue creada para adoración, para alabanza, para hablar verdad, para consolar al afligido y confrontar al opresor. Khalid estaba temblando violentamente. Su mente racional luchaba por encontrar explicaciones. Hipnosis masiva, gas alucinógeno en el sistema de ventilación, algo. Cualquier cosa excepto la verdad imposible que estaba mirándolo directamente a los ojos. El hombre de blanco señaló alrededor del teatro con un gesto amplio. Este lugar hermoso, este templo a tu ego, Khalid al-Rahman. ¿Sabes cuánto costó construirlo? 50 millones de pesos, respondió Khalid automáticamente, su voz monótona por el shock. 50 millones de pesos, repitió el hombre asintiendo. Mientras tanto, en Yemen, el país que abandonaste después de succionar su riqueza, ¿sabes cuántos niños mueren de hambre cada mes? Khalid no respondió. No podía. 1.200, dijo el hombre de blanco. 1.200 niños cada mes. Con 50 millones de pesos podrías alimentar a 10.000 familias durante un año completo. Podrías construir 30 pozos de agua limpia. Podrías fundar 4 hospitales que salvarían miles de vidas. Caminó lentamente por el escenario, sus botas blancas resonando en la madera noble de los Alpes. Pero en lugar de eso, gastaste ese dinero en terciopelo rojo para asientos donde narcotraficantes y políticos corruptos se sientan a aplaudir a cantantes europeos. Gastaste esa fortuna en lámparas de cristal que brillan sobre cabezas llenas de codicia y manos manchadas de sangre. Cada palabra era un cuchillo directo al corazón. Khalid sentía como si su pecho estuviera siendo abierto, como si su alma estuviera siendo expuesta para que todo el universo la viera. Yo trabajé duro por mi dinero, logró decir Khalid, aunque las palabras sonaban huecas incluso para él. Construí mi fortuna desde cero. ¿Desde cero? La voz del hombre de blanco subió ligeramente, conteniendo algo que podría haber sido ira divina. Construiste tu fortuna sobre agua contaminada que envenena niños hasta hoy. Construiste tu imperio sobre las ruinas de familias que confiaron en ti. Cada ladrillo de esta mansión está cimentado en sufrimiento que elegiste ignorar. María del Carmen sollozaba abiertamente ahora, su maquillaje de $1.000 corrido por las lágrimas. Roberto Garza murmuraba oraciones que había olvidado desde su infancia. Los otros invitados estaban en diversos estados de colapso emocional. El hombre de blanco volvió a mirar directamente a Khalid. «Te ofrezco lo que prometiste», dijo, y había algo de tristeza infinita en su voz. «Riqueza, pero no te haré rico a ti. Tú ya tienes más riqueza de la que podrías gastar en 10 vidas». Extendió su mano, y aunque no tocó nada físico, Khalid sintió como si su corazón mismo estuviera siendo sostenido en esa palma. «La verdadera riqueza que te ofrezco es esta. Redención. Usa tu fortuna para construir hospitales que sanen en lugar de teatros que entretengan. Cava pozos que den vida en lugar de pozos que la quiten. Alimenta a los hambrientos. Viste a los desnudos. Construye escuelas para niños que nunca han sostenido un libro. Deja un legado de vida, Khalid al-Rahman, no un legado de lujo vacío. El silencio que siguió era el silencio de un alma siendo pesada en la balanza del juicio divino. Khalid sentía 2 fuerzas luchando dentro de él. Una parte pequeña pero real, quería caer de rodillas, quería confesar todo, quería usar cada centavo de su fortuna para reparar aunque fuera una fracción del daño que había causado. Pero la otra parte, la parte que había construido imperios de codicia durante 40 años, esa parte se aferraba a su orgullo como un náufrago a un madero podrido. «Yo», comenzó Khalid, su voz quebrándose. «Yo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para tener éxito. El mundo es cruel, los débiles son devorados. Yo solo». «¿Solo qué?», lo interrumpió el hombre de blanco.
Solo elegiste ser el depredador en lugar de la presa. Solo decidiste que tu comodidad valía más que las vidas de personas que ni siquiera conocerías. Khalid sintió rabia burbujear bajo su miedo. Rabia de ser juzgado, rabia de ser confrontado en su propio teatro, frente a sus propios invitados. «Trabajo duro por mi dinero», explotó, su voz recuperando algo de su arrogancia habitual. «Hago lo que quiero con él. No le debo explicaciones a nadie, ni siquiera a ti, sea quien seas». El hombre de blanco no se inmutó, simplemente miró a Khalid con esos ojos que parecían contener toda la tristeza del mundo. «Tienes razón», dijo suavemente. «No me debes explicaciones a mí. Me las deberás frente al trono de mi Padre, cuando cada acto de tu vida sea revelado, cuando cada decisión sea examinada, cuando cada víctima de tu codicia testifique contra ti». Levantó su rostro hacia el techo del teatro, hacia las lámparas de cristal que habían vibrado con su canto. «Pero no vine a obligarte, Khalid. Nunca obligo. Vine a ofrecerte una elección, la misma elección que le ofrecí al joven rico hace 2000 años. La misma elección que ofrezco a cada ser humano. ¿A quién servirás? ¿A Dios o al dinero?» Khalid apretó los puños. Su orgullo, su ego, todo lo que había construido durante décadas se rebelaba contra la idea de rendirse, de admitir que había estado equivocado, de soltar el control de su preciosa fortuna. «Entonces», dijo con voz dura, aunque sus manos todavía temblaban, «entonces disfrutaré mi teatro, seguiré viviendo como he vivido. Y tú puedes irte de mi propiedad». El hombre de blanco cerró los ojos. Una sola lágrima, una lágrima que brillaba con luz propia, rodó por su mejilla. «Entonces disfruta tu teatro, Khalid al-Rahman», dijo con voz que contenía siglos de dolor, «porque será lo único que te acompañe cuando todo lo demás se desmorone». Y abrió la boca para cantar una última nota. Esta nota era diferente a todas las anteriores. Era la nota más pura, más perfecta, más imposiblemente hermosa que había salido de labios humanos desde que el primer ángel cantó en la creación del universo. Era una nota de despedida, de última advertencia, de amor rechazado. Las ventanas del teatro comenzaron a temblar con la vibración. Las lámparas de cristal oscilaban como péndulos. La nota subía y subía, sostenida con una potencia que desafiaba la fisiología humana. Y mientras esa nota llenaba cada rincón del teatro, el hombre de blanco comenzó a desvanecerse. No se fue caminando, no salió por ninguna puerta. Simplemente se volvió menos sólido, más translúcido, como si estuviera hecho de luz que lentamente se apagaba. La nota continuaba resonando imposiblemente mientras su cuerpo desaparecía. Primero sus pies, luego sus piernas, su torso, sus brazos con las cicatrices en las muñecas. Finalmente, solo quedó su rostro, suspendido en el aire como el gato de Cheshire, sus ojos mirando a Khalid con una mezcla de amor y tristeza infinita. Y luego también el rostro se desvaneció. Pero la nota continuó resonando durante 10 segundos más, después de que su cuerpo ya no estaba. 10 segundos imposibles donde una voz sin cuerpo llenaba el espacio. Y luego, silencio. El silencio más profundo que ese teatro jamás conocería. Hermanos, hagamos una pausa en esta historia que nos está partiendo el corazón. Quiero hacerles una pregunta sincera. ¿Cuántas veces hemos rechazado las advertencias de Dios porque nos aferramos a nuestro orgullo? ¿Cuántas veces hemos elegido nuestro ego sobre la redención que nos ofrece? Comenten, por favor, compartan con esta comunidad de fe. ¿Han tenido momentos en su vida donde Dios les mostró un camino y ustedes, como Khalid, dijeron no? No están solos. Todos hemos estado en esa encrucijada y Dios, en su misericordia infinita, sigue esperando, sigue tocando a la puerta. Pero el tiempo no es infinito, hermanos.
El tiempo no es infinito. 3 días después de aquella noche imposible, Khalid al-Rahman se despertó en su cama king size con sábanas de seda egipcia. Durante un momento bendecido, no recordaba nada. Solo era otro día en su vida de lujo. Luego, la memoria regresó como un tsunami. Se sentó bruscamente sudando, su corazón golpeando en su pecho. Se miró las manos como si esperara ver algo diferente en ellas. Se tocó el rostro, el cuello, verificando que seguía siendo él mismo. Había sido real. Todo había sido real. Los últimos 3 días habían sido un infierno de racionalización. Khalid había llamado a doctores, pagado miles de pesos por consultas privadas donde explicaba, sin dar detalles comprometedores, que había experimentado alucinaciones compartidas durante un evento. Los doctores habían descartado drogas en su sistema, habían descartado enfermedades neurológicas, le dijeron que probablemente había sido estrés, sugestión masiva, quizás monóxido de carbono de un escape defectuoso. Explicaciones racionales para lo imposible. Pero Khalid sabía la verdad. La había visto en los ojos de ese hombre. La había sentido en las cicatrices de sus muñecas. La había escuchado en esa voz que no podía venir de una garganta humana. Jesús había estado en su teatro, y él lo había rechazado. Giuseppe Marcelli había renunciado esa misma noche, llorando mientras empacaba sus partituras. «Signore al-Rahman», había dicho el anciano italiano con voz quebrada, «he escuchado la voz de Dios. Después de eso, ninguna otra voz humana tiene sentido. Ninguna. Regreso a Italia. Pasaré lo que me queda de vida en un monasterio, orando para escuchar esa voz nuevamente antes de morir». Y se fue, dejando 50 años de carrera musical atrás como si fueran cenizas. María del Carmen Solís también se fue. Khalid se enteró por los chismes de la élite que había vendido todas sus propiedades, sus autos de lujo, sus joyas, su casa en Miami, y donado cada centavo a un fondo para las familias de las víctimas del edificio colapsado. Luego se había mudado a un pueblo pequeño en Chiapas para trabajar con una organización cristiana que construía casas para los pobres. Enloqueció, dijeron sus antiguos amigos. La culpa la volvió loca. Roberto Garza fue diferente. El exnarcotraficante se entregó a las autoridades 2 días después de aquella noche. Confesó todo, cada ejecución, cada crimen, cada peso ensangrentado. Ahora esperaba sentencia en una celda, pero escribió una carta que se filtró a los medios. Vi a Jesús. Me mostró mi alma. No puedo vivir un segundo más sin intentar reparar, aunque sea una fracción del mal que causé. Prefiero morir en prisión limpio que vivir libre con sangre en las manos. De los 20 invitados de aquella noche, 17 habían desaparecido de los círculos sociales de Khalid. Habían vendido sus mansiones, habían renunciado a sus negocios corruptos, habían comenzado vidas nuevas, dedicadas a reparar el daño que habían causado. Solo 3 permanecieron. 3, incluido Khalid, que insistían en que todo había sido una alucinación colectiva, un truco de magia, algo explicable, cualquier cosa excepto lo que realmente fue. Khalid se levantó de su cama y caminó descalzo por su mansión de 8.000 metros cuadrados, los pasillos con arte de millones de pesos, las salas con muebles italianos. Todo parecía más vacío ahora, más frío. Llegó al teatro, se detuvo en la puerta, su mano temblando sobre el manubrio dorado. No había entrado desde aquella noche, había cancelado todas las presentaciones programadas. Le había dicho a su asistente que estaba renovando el sistema de sonido, pero esa era una mentira. La verdad era que tenía miedo de entrar. Respiró profundo y empujó la puerta.
El teatro estaba exactamente como lo había dejado. Las lámparas de cristal colgaban inmóviles. Los asientos de terciopelo esperaban vacíos. El escenario brillaba bajo las luces automáticas que se habían encendido con su entrada. Todo perfecto, todo inmaculado, todo muerto. Khalid caminó lentamente por el pasillo central. Sus pasos resonaban en el silencio de una manera que nunca antes había notado. Como si el edificio mismo estuviera vacío, no solo de personas, sino de vida. Se sentó en su asiento preferido, primera fila, centro, el mejor asiento de la casa. Desde aquí había visto a docenas de cantantes de ópera internacionales. Había pagado fortunas por traer talento de Europa, Asia, América, pero ahora, sentado en ese asiento de terciopelo, solo podía pensar en una voz, la voz del hombre de blanco. Nessun dorma. Khalid cerró los ojos y en su mente escuchó el eco de esa perfección imposible. Comparada con eso, cada cantante que había traído aquí antes parecía un aficionado torpe. Comparada con eso, la ópera humana más perfecta sonaba como un gato maullando. Abrió los ojos bruscamente, sacudiendo su cabeza. No, no podía permitirse pensar así. Tenía que seguir adelante, tenía que demostrar a sí mismo, al universo, que su vida no había cambiado, que seguía en control. Al día siguiente, Khalid gastó 300.000 pesos trayendo a una soprano de Milán. Una mujer de 38 años con créditos impresionantes, la Scala, el Met, la Ópera de Sydney. Una voz entrenada desde los 5 años, perfeccionada durante 3 décadas. Khalid invitó a 50 personas. Empresarios, políticos, gente de su círculo que no había estado presente aquella noche. Personas que no sabían. Personas que podrían ayudarlo a pretender que todo era normal. La soprano subió al escenario. Vestía un traje de gala color azul real que costaba más que un auto. Sonrió profesionalmente a la audiencia. Su acompañante de piano tocó la introducción. Comenzó a cantar O mio babbino caro de Puccini. Técnicamente era perfecta. Su control de respiración era impecable. Sus transiciones entre registros, fluidas, su vibrato exactamente medido. Y sonaba vacía, hueca, como un eco de algo que alguna vez tuvo significado pero ahora era solo ruido organizado. Khalid apretó los reposabrazos de su asiento, sudando. No, esto era su imaginación. La cantante era profesional. Había cantado en los mejores escenarios del mundo. El problema estaba en él, no en ella. Pero entonces notó algo extraño. La acústica del teatro, diseñada por ingenieros alemanes, perfecta según todas las mediciones científicas, no estaba funcionando correctamente. La voz de la soprano sonaba plana, sin dimensión, como si el teatro mismo se negara a realzarla. Los ingenieros acústicos fueron llamados al día siguiente. Gastaron una semana con equipo de medición de última generación. Sus conclusiones fueron unánimes. Señor Al-Rahman, la acústica de este teatro es perfecta, mejor que perfecta. Los rebotes sonoros, la reverberación, la claridad, todo está exactamente como fue diseñado. No hay ningún problema técnico. Pero sí había un problema. Khalid trajo a un tenor de Viena, a una mezzosoprano de Madrid, a un barítono de Nueva York. Gastó millones en los siguientes 6 meses, trayendo lo mejor del talento operístico mundial. Y todos sonaban mediocres en su escenario. No importaba cuán perfecta fuera su técnica. No importaba cuántos años de entrenamiento tuvieran. Cuando abrían la boca en ese escenario, sus voces salían correctas pero sin alma, hermosas pero vacías, como muñecas caras cantando con voces de juguete. Los cantantes se iban confundidos y ofendidos. Algunos lloraban, insistiendo que habían dado su mejor interpretación. Los invitados aplaudían educadamente, pero se retiraban rápido,
murmurando que el entretenimiento había sido decepcionante. La reputación del teatro comenzó a cambiar. Ya no era el teatro privado más prestigioso de México. Se convirtió en ese lugar extraño donde incluso los mejores cantantes suenan mal. Los invitados dejaron de aceptar las invitaciones de Khalid. Tenían excusas variadas. Estoy ocupado ese fin de semana. Mi esposa está enferma. Tengo que viajar por negocios. Pero Khalid, dar las invitaciones de Khalid, tenían excusas variadas. Estoy ocupado ese fin de semana. Mi esposa está enferma. Tengo que viajar por negocios. Pero Khalid sabía la verdad. Ya no querían venir. El teatro se había vuelto incómodo. Había algo mal con él, algo que nadie podía explicar, pero todos podían sentir. Un arquitecto famoso al que Khalid consultó dijo algo extraño. Señor Al-Rahman, su teatro es técnicamente perfecto, pero le falta algo que no se puede construir con dinero. Le falta alma. Es como un cuerpo hermoso sin corazón dentro. Khalid despidió al arquitecto antes de que pudiera terminar su análisis. Pasó un año, luego 2. El teatro se usaba cada vez menos. Khalid seguía viviendo en su mansión gigante, seguía haciendo negocios, seguía siendo rico. Pero el teatro, su orgullo, su mayor logro, se convirtió en un mausoleo. Las lámparas de cristal de Bohemia juntaban polvo. Los asientos de terciopelo italiano comenzaron a decolorarse ligeramente por falta de uso. El escenario, diseñado para soportar el peso de orquestas completas, solo sostenía silencio. Y en las noches, Khalid juraba escuchar algo. Al principio pensó que era su imaginación, paranoia nacida de culpa que se negaba a admitir. Pero cuanto más escuchaba, más seguro estaba. Alguien cantaba en su teatro durante las noches. Comenzó a bajar de su habitación a medianoche, caminando descalzo por los pasillos oscuros de su mansión. Se acercaba a la puerta del teatro con el corazón latiendo salvajemente y escuchaba «Nessun dorma, Nessun dorma», la misma aria, la misma voz imposiblemente perfecta saliendo del teatro vacío. La primera vez, Khalid abrió la puerta violentamente, encendiendo todas las luces. El teatro estaba completamente vacío, el escenario estaba desierto, no había nadie, pero el eco de esa voz parecía quedar flotando en el aire como perfume que permanece después de que la persona se ha ido. Comenzó a suceder todas las noches, siempre a la misma hora, medianoche, siempre la misma aria, siempre esa voz que no podía ser humana. Khalid instaló cámaras de seguridad, sistemas de grabación de audio profesional, sensores de movimiento. Las grabaciones de video mostraban un teatro vacío. Los sensores nunca se activaban, pero las grabaciones de audio capturaban silencio. Silencio absoluto. Sin embargo, Khalid la escuchaba. Cada noche. Con sus propios oídos. Esa voz cantando en el teatro vacío. Contrató a un sacerdote católico para bendecir el edificio. El sacerdote, un hombre de 70 años llamado Padre Esteban, recorrió cada centímetro del teatro con agua bendita y oraciones. Cuando terminó, el Padre Esteban se sentó en uno de los asientos de terciopelo y miró a Khalid con tristeza. «Señor Al-Rahman», dijo, «este lugar no está maldito, está bendecido, demasiado bendecido para lo que usted quiere usarlo». «¿Qué significa eso?», exigió Khalid. El sacerdote eligió sus palabras cuidadosamente. «Algo sagrado sucedió aquí, algo tan santo que el edificio mismo lo recuerda. Es como si una gota de divinidad hubiera caído en este lugar, y ahora nada menos que lo divino puede satisfacerlo». Se levantó, sus rodillas crujiendo. «No puedo ayudarlo, hijo. Esto está más allá de mi autoridad. Necesita hacer las paces con lo que sea que rechazó aquí». Y se fue, dejando a Khalid solo en su teatro bendito y condenado. 3 años después de aquella noche imposible, Khalid Al-Rahman tenía 60 años.
Seguía siendo inmensamente rico. Seguía viviendo en su mansión. Seguía haciendo negocios sucios que multiplicaban su fortuna, pero estaba completamente solo. Sus amigos lo habían abandonado. Su familia, hermanos, sobrinos, lo evitaban después de años de crueldad disfrazada de negocios familiares. Sus empleados trabajaban por salario, pero lo miraban con algo entre pena y miedo. Y cada noche, a medianoche, la voz fantasma cantaba en su teatro vacío. Khalid comenzó a pasar sus noches en el teatro, sentado en la oscuridad, escuchando. La voz nunca decía palabras diferentes, nunca le hablaba directamente, solo cantaba la misma aria, una y otra vez, perfecta y hermosa e imposible. Nessun dorma, ninguno duerma, y Khalid no dormía, no podía. Se sentaba en su asiento de primera fila, mirando el escenario vacío, donde una vez estuvo cara a cara con la divinidad, donde una vez le ofrecieron redención y la rechazó por orgullo. Las lámparas de cristal sobre él, cada una valuada en más que el salario anual de un trabajador promedio, brillaban débilmente en la oscuridad. Los asientos de terciopelo se estiraban vacíos detrás de él como tumbas lujosas, y la voz cantaba. Cantaba de triunfo que vendría al amanecer, de victoria sobre la oscuridad, de amor que conquista todas las cosas. Pero para Khalid sonaba como un lamento, como una canción fúnebre para todo lo que podría haber sido y nunca sería. Había construido este teatro para demostrar su grandeza, para mostrarle al mundo cuán lejos había llegado un pobre inmigrante yemení, para probar que el dinero podía comprar belleza, cultura, prestigio, y ahora ese teatro era su prisión, el monumento más perfecto a su vanidad vacía, su castillo de 50 millones de pesos, su celda de oro y terciopelo, el lugar donde Dios lo había visitado y él había dicho no. Hermanos, quiero preguntarles algo que puede doler. ¿Cuántas bendiciones hemos convertido en maldiciones por nuestro orgullo? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado dones, talento, dinero, oportunidades, y nosotros los hemos usado para glorificarnos a nosotros mismos en lugar de glorificarlo a Él? Khalid tenía un teatro que podría haber usado para alabanza, para adoración, para reunir a la comunidad en celebración de lo divino, pero lo usó para su ego. Y ahora ese teatro es hermoso, pero vacío, perfecto pero muerto. ¿Tienen ustedes teatros en sus vidas? Cosas hermosas que construyeron para sí mismos, pero que los dejan sintiéndose vacíos. Comenten, compartan, no están solos en esta lucha. El amanecer del día de Navidad llegó a Mérida con un calor húmedo que prometía otra jornada de 35 grados. Khalid al-Rahman se despertó en el asiento de primera fila de su teatro. Había pasado toda la noche ahí, como lo hacía cada vez más frecuentemente. Tenía 63 años ahora. 6 años habían pasado desde aquella noche que cambió todo. Su cabello era completamente gris. Las líneas en su rostro se habían profundizado. Aunque seguía siendo rico, más rico de hecho, gracias a inversiones exitosas, había algo en su apariencia que gritaba derrota. Los ojos. Sus ojos habían perdido la chispa de arrogancia que alguna vez los definió. Se levantó con dificultad, sus articulaciones protestando. El teatro estaba silencioso en la luz de la mañana. La voz fantasma solo cantaba de noche. Durante el día, el lugar permanecía en silencio sepulcral. Caminó hacia la salida, pero algo hizo que se detuviera. En el escenario había algo que no estaba ahí antes. Khalid sintió un escalofrío recorrer su espalda. Caminó lentamente hacia el escenario, su respiración acelerándose. Subió los 3 escalones de mármol y se acercó al objeto. Era una caja de herramientas, vieja, de metal oxidado en las esquinas.
exactamente como la que el hombre de blanco había cargado aquella noche 6 años atrás. Las manos de Khalid temblaban mientras se arrodillaba junto a la caja. No estaba cerrada con llave. Respiró profundo y la abrió. Adentro no había herramientas. Había fotografías. Khalid tomó la primera con manos temblorosas. Era una foto de un niño yemení, quizás 8 años, extremadamente delgado, sus costillas visibles a través de la piel, ojos enormes mirando a la cámara con una mezcla de esperanza y desesperación. Al reverso de la foto había una nota escrita a mano. Ahmed, 8 años, murió de desnutrición en febrero del 2024. Su familia perdió sus tierras cuando tú las compraste por $10.000. Valían 3 millones. Con ese dinero podrían haber emigrado a un país seguro. Ahmed estaría vivo. Khalid dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad gemido. Tomó la siguiente foto. Una niña. 12 años aproximadamente. En una cama de hospital, sin cabello, quimioterapia, conectada a tubos y monitores. Rosa, 12 años, cáncer causado por contaminación de agua. Vive en Tabasco, cerca de tus pozos petroleros. Sus padres gastaron todos sus ahorros en tratamiento. Murió 6 meses después de esta foto. Tenías tecnología para evitar la contaminación. Costaba 15% de tus ganancias. Elegiste el dinero. Había 37 fotos en la caja, 37 rostros, 37 historias, 37 vidas destruidas directamente por sus decisiones. Khalid las miró todas. Cada una era un puñal en su corazón. Cada nota era una acusación que no podía refutar, porque era verdad. Todo era verdad. Cuando llegó a la última foto encontró algo más en el fondo de la caja, un espejo pequeño. Lo sacó, confundido. ¿Por qué un espejo? Entonces miró su reflejo y entendió. En el espejo no veía su rostro de 63 años. Veía su rostro de 25 años, joven, ambicioso, con ojos brillantes llenos de sueños. Y entonces el reflejo cambió. Vio versiones de sí mismo que nunca existieron, versiones de Khalid al-Rahman que había tomado decisiones diferentes. Vio a Khalid a los 30 años, en Yemen, usando sus primeras ganancias para construir un hospital en lugar de comprar su primera mansión. Vio las caras agradecidas de madres cuyos hijos recibían tratamiento gratis. Vio a Khalid a los 40 años, en Tabasco, invirtiendo en tecnología de extracción limpia. Vio comunidades celebrando porque su agua seguía siendo potable. Vio niños corriendo sanos junto a los pozos petroleros. Vio a Khalid a los 50 años, en una casa modesta, no una mansión, rodeado de familia que lo amaba genuinamente. No por su dinero, sino por su carácter. Vio a nietos jugando en su regazo, llamándolo abuelo bueno, y vio a Khalid a los 63 años, su edad actual, pero diferente. Este Khalid tenía paz en sus ojos, estaba en un pueblito, cortando el listón de inauguración de una escuela que había financiado. Niños pobres aplaudían, maestros lloraban de alegría, padres le daban la mano con gratitud sincera. Ese Khalid era pobre en comparación con el Khalil real. Ese Khalid probablemente tenía solo una fracción de la riqueza, pero ese Khalid era rico en lo que importaba. El espejo volvió a mostrar su reflejo real, viejo, cansado, solo, rico en dinero pero pobre en todo lo demás. Khalid dejó caer el espejo. Se hizo añicos en el suelo del escenario, cada fragmento reflejando una versión diferente de su rostro roto. Y por primera vez en 6 años, por primera vez en quizás 40 años, Khalid al-Rahman lloró. Lloró por Ahmed, el niño yemení, por Rosa, la niña con cáncer, por las 35 otras vidas en esas fotografías.
Lloró por las miles de vidas que ni siquiera conocía que había destruido. Lloró por los pozos de agua contaminada, por las familias desplazadas, por los competidores arruinados. Lloró por el hombre que podría haber sido y nunca fue. Se arrodilló en el escenario de su teatro de 50 millones de pesos, rodeado de oro y cristal y terciopelo, y lloró como un niño perdido. No supo cuánto tiempo estuvo ahí. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo perdió significado, hasta que escuchó pasos. Levantó su rostro empapado de lágrimas y vio al hombre de blanco caminando por el pasillo central del teatro. Era él, exactamente como lo recordaba, la misma ropa de trabajo blanca, la misma caja de herramientas oxidada en la mano, los mismos ojos profundos que parecían contener toda la historia del universo. Khalid no podía hablar. Solo podía mirarlo mientras el hombre subía al escenario y se sentaba junto a él, con las piernas cruzadas, como dos amigos descansando después de un largo día de trabajo. «Hola, Khalid», dijo el hombre de blanco con voz gentil. Tú no eres real», susurró Khalid. «No puedes ser». «Soy tan real como tu dolor», respondió el hombre. «Tan real como tu arrepentimiento. Tan real como las lágrimas que acabas de derramar». Khalid miró las fotografías esparcidas en el suelo. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me las mostraste? ¿Para torturarme? ¿Para hacerme sufrir?» El hombre de blanco recogió una de las fotos, la de Ahmed, el niño yemení. «Te las mostré porque necesitabas ver», dijo suavemente. «Durante 6 años has vivido en negación, convenciéndote de que tus acciones no tuvieron consecuencias reales, que la gente que heriste eran solo números en reportes financieros. Necesitabas ver sus rostros, necesitabas saber sus nombres. Pero es demasiado tarde», sollozó Khalid. «Ahmed está muerto, Rosa está muerta. No puedo devolverles la vida». «No», concordó el hombre. «No puedes. Algunas cosas rotas no pueden ser reparadas completamente. Algunas muertes son finales. Ese es el peso terrible de nuestras decisiones». Khalid sintió como si su corazón estuviera siendo exprimido. «Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer?». El hombre de blanco se levantó y caminó hacia el centro del escenario. Señaló alrededor del teatro con un gesto amplio. «Este lugar, este templo a tu ego, ¿sabes qué podría ser?». Khalid sacudió la cabeza, incapaz de hablar. «Podría ser un centro comunitario, un lugar donde niños pobres aprendan música gratis, donde jóvenes sin recursos descubran que sus voces importan, donde el arte sirva para elevar a los olvidados en lugar de entretener a los privilegiados». El hombre se volvió, sus ojos penetrando el alma de Khalid. «O podría ser vendido. 50 millones de pesos. ¿Sabes cuántas vidas podrías cambiar con ese dinero? ¿Cuántos hospitales podrías construir? ¿Cuántos pozos de agua limpia? ¿Cuántas escuelas en Yemen donde niños como Ahmed podrían aprender a leer?». Khalid se puso de pie con dificultad. Pero esto es todo lo que tengo. Mi legado. «¿Tú qué?», lo interrumpió el hombre, y por primera vez había un filo en su voz. «¿Tu monumento?». «Khalid, cuando mueras, y morirás, como todos los hombres, ¿qué quedará de ti? Este edificio vacío que nadie quiere visitar, cuentas bancarias que tus herederos pelearán como perros por huesos». El hombre caminó hacia Khalid hasta que estuvieron cara a cara. «O podrías dejar un legado de vida. Niños que crecieron sanos porque tú construiste clínicas. Familias que prosperaron porque tú les diste agua limpia. Jóvenes que descubrieron sus talentos porque tú creaste oportunidades». Es demasiado tarde para mí», murmuró Khalid. «He hecho demasiado daño. Es demasiado tarde». La voz del hombre era simultáneamente dura y compasiva.
¿Crees que no he visto peores pecadores redimirse? ¿Crees que tu daño es tan grande que está más allá de la reparación? Extendió sus brazos y las mangas de su camisa se deslizaron hacia arriba, revelando nuevamente las cicatrices en sus muñecas. Morí por asesinos, Khalid, por traidores, por ladrones, por gente que hizo daño 100 veces peor que el tuyo. Sus ojos brillaban con intensidad sobrenatural. Si pudiera redimir a Saulo de Tarso, que asesinó a mis seguidores, si pude perdonar al ladrón en la cruz, que pasó toda su vida robando y matando, ¿crees que no puedo redimirte a ti? Khalid cayó de rodillas. No merezco, nadie merece, dijo el hombre de blanco con voz que contenía truenos. Ese es el punto completo. No se trata de merecer, se trata de elegir, se trata de rendirse, se trata de soltar tu orgullo y tu ego y tu necesidad de control y decir, úsame, toma lo que queda de mi vida y hazlo contar para algo más grande que yo. Khalid sintió algo quebrarse dentro de él, como si una presa que había contenido décadas de orgullo finalmente se rompiera. Ayúdame, susurró. Por favor, no sé cómo, no sé por dónde empezar. El hombre de blanco se arrodilló junto a Khalid, poniendo una mano en su hombro. Esa mano se sentía sólida, real, cálida. Empiezas aquí, dijo suavemente. En este momento, en esta decisión, decides que el resto de tu vida no será sobre ti. Será sobre reparar lo que rompiste, sobre servir a los que heriste, sobre usar tu riqueza para sanar en lugar de impresionar. ¿Y luego? Preguntó Khalid con voz de niño asustado. Luego das pasos. Pequeños al principio. Vendes este teatro. Construyes una clínica en Tabasco con el dinero. Luego otra. Y otra. Estableces un fondo para las familias que desplazaste. Buscas a los hijos de Ahmed, tiene 2 hermanos menores, por cierto, y pagas su educación, los ayudas a emigrar a un país seguro. El hombre se levantó, ayudando a Khalid a ponerse de pie. No podrás deshacer todo. Algunas muertes son finales, pero puedes asegurarte de que no haya más. Puedes asegurarte de que tu legado sea vida, no muerte, construcción, no destrucción. Khalid sintió algo que no había sentido en décadas, esperanza. Es realmente posible. Después de todo lo que he hecho, el hombre de blanco sonrió, y esa sonrisa era como el amanecer después de una noche de tormenta. Khalid, vine a buscarte hace 6 años. Cuando me rechazaste, no te abandoné. Envié la voz cada noche para recordarte. Puse estas fotografías aquí para confrontarte. Te he perseguido con mi amor durante 6 años porque ninguna oveja está más allá de mi alcance. Extendió su mano. La pregunta nunca fue si es posible. La pregunta es, ¿eliges vida o muerte? ¿Eliges redención o condenación? ¿Eliges servir o ser servido? Khalid miró esa mano extendida, la mano con la cicatriz de un clavo antiguo, y después de 6 años de resistencia, finalmente la tomó. Hermanos, en este momento crucial de la historia, necesito que reflexionen. ¿Cuántas veces Dios ha extendido su mano hacia ustedes y ustedes han dudado en tomarla? ¿Cuántas veces han pensado, es demasiado tarde o he hecho demasiado daño? La verdad es esta. Mientras tengamos aliento en nuestros pulmones, hay esperanza. Mientras nuestro corazón lata, hay oportunidad de cambio. Khalid tardó 6 años en tomar esa mano. Algunos de ustedes han estado huyendo por más tiempo. Pero Dios sigue esperando, sigue persiguiéndolos con su amor. La pregunta es, ¿cuándo tomarán su mano? Comenten si esta historia los está moviendo a tomar decisiones diferentes en sus vidas. 18 meses después, un autobús amarillo se detuvo frente a un edificio en el centro de Mérida. Del autobús bajaron 43 niños de edades entre 6 y 14 años.
Vestían uniformes humildes, camisetas blancas y pantalones azules, pero sus ojos brillaban con emoción. El edificio que tenían frente a ellos había sido remodelado completamente. Donde antes colgaban lámparas de cristal de Bohemia, ahora había luces LED eficientes. Los asientos de terciopelo italiano habían sido reemplazados por sillas plegables cómodas, pero económicas. El escenario seguía siendo el mismo. Era imposible cambiar la acústica perfecta, pero ahora servía un propósito completamente diferente. Un letrero sobre la entrada decía: Centro Comunitario de Artes Al-Rahman, educación musical gratuita para todos. Khalid Al-Rahman, ahora de 65 años, esperaba en la entrada. Vestía ropa simple, pantalón de mezclilla, camisa de algodón. Su Patek Philippe de $100.000 había sido vendido hacía meses. En su muñeca llevaba un reloj Casio de $30. Había perdido peso, no de manera enfermiza, sino saludable, como si un peso invisible que había cargado durante décadas finalmente hubiera sido levantado de sus hombros. Junto a él estaba la profesora Carmen Méndez, una mujer de 52 años que había dedicado su vida a enseñar música a niños pobres. Khalid la había buscado específicamente, ofreciéndole un salario generoso para dirigir el centro. ¿Listo para tu primer día como voluntario?, preguntó Carmen con una sonrisa cálida. Khalid asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Voluntario. Él, que nunca había hecho un día de trabajo no pagado en su vida, ahora venía aquí 3 veces por semana para ayudar como asistente. Los niños entraron como torbellino de energía. Algunos nunca habían estado en un teatro antes. Miraban el techo alto, las paredes con paneles acústicos, el escenario profesional, con asombro. Una niña de 8 años, Lupita, hija de un jardinero, tocó uno de los asientos con reverencia. ¿De verdad podemos sentarnos aquí?, preguntó en voz baja. Es tu teatro ahora, respondió Khalid, arrodillándose a su altura. Tanto como mío. Más, tal vez. Durante los siguientes 18 meses, el antiguo teatro de Khalid se transformó en algo que nunca imaginó. En lugar de 20 millonarios bebiendo champán, ahora era hogar de 200 niños aprendiendo música. En lugar de cantantes de ópera europeos cobrando fortunas, ahora tenían maestros locales enseñando con pasión. Y algo milagroso comenzó a suceder. Los niños, sin entrenamiento formal previo, comenzaron a cantar de manera extraordinaria, no con la perfección técnica de profesionales entrenados durante décadas, pero con algo que los profesionales habían perdido hacía tiempo: alegría pura. Cuando un niño de 9 años llamado Miguel cantaba Cielito lindo en ese escenario, su voz no era perfecta. Tenía notas desafinadas, tenía errores de respiración, pero hacía que la gente llorara de emoción, porque cantaba con su corazón completo, sin ego, sin pretensión, solo un niño compartiendo alegría. Y el teatro, ese edificio que había rechazado voces profesionales durante años, abrazaba estas voces imperfectas como si fueran lo que siempre había estado esperando. La acústica perfecta, diseñada por ingenieros alemanes, amplificaba cada nota con amor. Las paredes parecían vibrar no con perfección técnica, sino con propósito restaurado. Khalid pasaba horas observando desde el fondo, viendo niños que venían de colonias pobres, de familias rotas, de situaciones difíciles, descubrir que sus voces importaban, que tenían talento, que valían algo. Un día, un niño de 12 años llamado Jesús, nombre irónico que no pasó desapercibido para Khalid, se acercó a él después de clase. «Señor Al-Rahman», dijo tímidamente, «mi mamá quiere conocerlo, para darle las gracias». Khalid sintió incomodidad instantánea. Todavía luchaba con recibir gratitud. No sentía que la mereciera, pero asintió, y al día siguiente conoció a la mamá de Jesús, María Contreras,
una mujer de 37 años que trabajaba limpiando casas. Había criado a Jesús sola después de que su esposo los abandonara. «Señor Al-Rahman», dijo María con lágrimas en los ojos, «no sabe lo que este lugar ha hecho por mi hijo. Hace un año estaba juntándose con pandillas, consumiendo drogas. Lo estaba perdiendo». Tomó las manos de Khalid, quien se sorprendió por el gesto. «Pero ahora llega a casa cantando, practica durante horas, tiene sueños, quiere estudiar música profesionalmente. Dice que usted le está pagando para ir a clases privadas los sábados». Khalid tragó el nudo en su garganta. Es lo menos que puedo hacer». «¿Lo menos?». María sacudió la cabeza. «Está salvando vidas, señor. No solo la de Jesús, la de todos esos niños. Les está dando algo por qué vivir». Después de que María se fue, Khalid se quedó sentado solo en el teatro vacío. Las palabras de ella resonaban en su mente. «Está salvando vidas». Pensó en Ahmed, el niño yemení cuya foto había visto, a quien no pudo salvar porque llegó demasiado tarde. Pero Jesús estaba vivo, Miguel estaba vivo, Lupita y los otros 200 niños estaban vivos, y si este centro podía salvarlos, no era suficiente. Nunca sería suficiente para balancear las vidas que había destruido. Pero era algo, era un comienzo. Mientras tanto, Khalid había vendido 5 de sus 8 propiedades. Con ese dinero, construyó 3 clínicas en Tabasco, específicamente en las comunidades afectadas por sus pozos petroleros. Contrató equipos médicos para hacer revisiones gratuitas enfocadas en detección de cáncer causado por contaminación. Estableció un fondo de 5 millones de pesos para las familias que había desplazado en Yemen. No podía devolverles sus tierras. Esas se habían perdido en la guerra, pero podía ayudarles a reconstruir en otros lugares. Encontró a los hermanos de Ahmed, Omar, de 14 años, y Fátima, de 12. Estaban en un campo de refugiados en Jordania. Khalid les pagó para emigrar a México, les compró una casa modesta y se aseguró de que recibieran educación completa. Les visitaba cada mes, llevándoles comida y preguntándoles sobre sus estudios. La primera vez que Omar le preguntó «¿Por qué hace esto por nosotros?», Khalid no pudo responder, solo lloró. Eventualmente le dijo la verdad: «Porque no pude salvar a tu hermano, y esa culpa me perseguirá hasta el día que muera. Pero puedo asegurarme de que ustedes tengan la vida que Ahmed merecía». Su mansión de 8.000 metros cuadrados fue vendida. El comprador, un empresario tecnológico, pagó 120 millones de pesos. Khalid donó 90 millones a varias organizaciones caritativas. Con los 30 millones... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine,
like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Millones restantes, compró una casa de 150 metros cuadrados en un barrio de clase media. No tenía lámparas de cristal. No tenía pisos de mármol. Tenía 3 habitaciones, una cocina funcional y un pequeño jardín donde Khalid comenzó a plantar vegetales. La primera noche que durmió ahí, en una cama normal en lugar de su antigua cama king size, con sábanas de seda, Khalid tuvo el mejor sueño que había tenido en décadas, porque por primera vez en 40 años se acostó sin el peso de la avaricia aplastando su pecho. 2 años después de aquel día en que finalmente tomó la mano del hombre de blanco, Khalid estaba en el centro comunitario preparando para un concierto especial. Los niños iban a presentarse para sus familias, padres, abuelos, hermanos, la mayoría de los cuales nunca habían visto un espectáculo profesional. El teatro estaba lleno, 300 personas en sillas plegables. No bebían champán, bebían agua de Jamaica hecha por los padres. No vestían trajes de diseñador, vestían su mejor ropa dominguera, limpia y planchada con amor. Khalid estaba detrás del escenario, ayudando a los niños más pequeños con sus nervios. Lupita, ahora de 10 años, estaba llorando. «No puedo, señor Khalid», sollozaba. «Hay mucha gente. Voy a olvidar las palabras». Khalid se arrodilló junto a ella, secando sus lágrimas con un pañuelo. «¿Sabes qué?», dijo suavemente. «Hace muchos años alguien me enseñó que cantar no se trata de ser perfecto. Se trata de compartir tu corazón. Así que si olvidas las palabras, no importa. Solo canta con todo tu corazón y será suficiente». Lupita asintió, respirando profundo. El concierto comenzó. Uno por uno, los niños subieron al escenario. Cantaron canciones tradicionales mexicanas, himnos, algunas piezas clásicas adaptadas a sus niveles. No fue perfecto. Hubo notas desafinadas. Hubo un niño que se olvidó completamente de una estrofa y tuvo que empezar de nuevo. Hubo momentos de desorden cuando el micrófono dejó de funcionar. Pero fue hermoso. Fue el espectáculo más hermoso que ese teatro jamás había visto. Los padres lloraban abiertamente, madres que trabajaban 16 horas al día limpiando casas ajenas, viendo a sus hijos en un escenario profesional. Padres que apenas ganaban para comer, escuchando a sus hijos cantar con confianza y alegría. Y Khalid, de pie al fondo del teatro, mirando lo que su orgullo casi destruyó y su arrepentimiento había redimido, sintió una presencia familiar junto a él. Se volvió. El hombre de blanco estaba ahí, sonriendo. «Lo hiciste bien», dijo simplemente. Khalid sintió lágrimas correr por su rostro. «No es suficiente», susurró. «Nunca será suficiente para compensar». «No se trata de compensar», lo interrumpió el hombre. «Se trata de transformación, de rendición, de usar lo que te queda de vida para sembrar vida en lugar de muerte.
El hombre señaló al escenario donde Jesús, el niño que había estado en pandillas, cantaba un solo con voz clara y fuerte. Ese niño va a ser maestro de música algún día. Va a enseñar a cientos de otros niños. Va a romper el ciclo de pobreza y violencia en su familia. Y todo porque tú elegiste soltar tu ego. ¿Y Ahmed?, preguntó Khalid con voz quebrada. ¿Y Rosa? ¿Y todos los que? Los verás, dijo el hombre de blanco con voz que contenía promesa. Cuando tu tiempo en esta tierra termine, los verás, y podrás pedirles perdón cara a cara, y ellos, conociendo toda la historia, entendiendo cómo su sufrimiento llevó a tu transformación que salvó a otros, ellos te perdonarán. Khalid cayó de rodillas ahí mismo, en el fondo del teatro, mientras 200 niños cantaban en el escenario. Gracias, susurró, por no rendirte conmigo, por perseguirme durante 6 años, por darme esta oportunidad. Cuando levantó la vista, el hombre de blanco ya no estaba. Pero el concierto continuaba. La música llenaba el teatro. Las voces imperfectas pero sinceras de niños que habían encontrado esperanza. Y Khalid supo, con certeza absoluta, que su vida finalmente tenía significado. 6 años más tarde, Khalid al-Rahman murió pacíficamente a los 71 años. No en su antigua mansión, sino en su casa modesta. No rodeado de lujos, sino rodeado de gente que genuinamente lo amaba. Omar y Fátima, los hermanos de Ahmed, estaban ahí. Ahora jóvenes adultos, ambos estudiando en la universidad, gracias a las becas que Khalid había establecido. Lo llamaban Tío Khalid. Jesús estaba ahí. Ahora de 20 años, cursando su 3er año en el Conservatorio de Música, completamente becado. Sostenía la mano de Khalid mientras el anciano respiraba con dificultad. La profesora Carmen estaba ahí. El centro comunitario que Khalid fundó ahora tenía 3 sucursales en diferentes ciudades, sirviendo a más de 600 niños, y docenas de exalumnos del centro vinieron a despedirse. Niños que Khalid había conocido cuando tenían 6, 7, 8 años, ahora jóvenes adultos con carreras y sueños que parecían imposibles antes de que ese teatro se transformara. En sus últimas horas, Khalid pidió ser llevado una última vez al centro comunitario. Lo pusieron en una silla de ruedas y lo llevaron al teatro que una vez había sido su templo de vanidad. Se sentó en medio del teatro vacío, mirando el escenario donde todo había cambiado, y escuchó una voz. Nessun dorma, Nessun dorma. Era la misma voz de 12 años atrás, la voz que lo había perseguido durante 6 años, la voz que había cantado en noches solitarias, recordándole su decisión. Pero ahora no sonaba como reproche, sonaba como bienvenida. Ninguno duerma, ninguno duerma. Al amanecer venceré. Khalid cerró los ojos y sonrió. Sabía que venía después del amanecer y ya no tenía miedo. Cuando murió, 3 días después, su funeral no fue en una iglesia grande ni en un cementerio lujoso. Fue en el centro comunitario que había fundado. 600 personas asistieron, ninguna rica, todas pobres o de clase trabajadora, y cantaron. Oh, cómo cantaron. Cantaron los himnos que los niños habían aprendido en ese escenario. Cantaron con voces imperfectas pero llenas de amor genuino. Cantaron porque Khalid les había dado un lugar donde sus voces importaban. El periódico local escribió un obituario pequeño. No mencionaba su fortuna antigua. No mencionaba sus mansiones o sus autos de lujo. Decía simplemente, Khalid al-Rahman, fundador del Centro Comunitario de Artes, murió a los 71 años. Es recordado por cientos de niños cuyas vidas transformó a través de la música. Deja un legado de servicio y redención. En su testamento, Khalid dejó todo lo que le quedaba, aproximadamente 20 millones de pesos, dividido entre 3 causas:
10 millones para expandir el centro comunitario. 5 millones para las clínicas en Tabasco, asegurando que funcionaran gratis durante al menos 20 años más. 5 millones en un fondo educativo para niños refugiados de Yemen, administrado por Omar y Fátima. No dejó nada para sí mismo. Ni siquiera pidió un monumento o una placa, pero los niños del centro comunitario crearon uno de todas formas. En la entrada del teatro colgaron una fotografía de Khalid. No de Khalid joven y arrogante con su Armani y su Patek Philippe, sino de Khalid a los 68 años, arrodillado junto a Lupita, enseñándole cómo sostener correctamente un micrófono, ambos riendo. Debajo de la foto escribieron: Khalid Al-Rahman, 1960-2031. Construyó un teatro para su ego. Dios lo transformó en un hogar para la esperanza. Gracias por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para cambiar. Y cada noche, cuando el centro cierra y todos se van a casa, si escuchas muy cuidadosamente, aún puedes oír una voz cantando en el teatro vacío, Nessun Dorma. Una voz que recuerda que hay dos tipos de riqueza en este mundo: la que construye monumentos a nosotros mismos y la que construye esperanza en los demás. Khalid Al-Rahman eligió la segunda, y esa elección hizo toda la diferencia. Fin. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta historia que espero haya tocado lo más profundo de sus corazones. Khalid pasó 40 años construyendo un imperio de vanidad, pero pasó sus últimos 12 años construyendo un legado de vida. La pregunta que les dejo hoy es esta: ¿qué están construyendo ustedes? ¿Monumentos a su ego o esperanza para los demás? No importa cuántos años hayan vivido en el camino equivocado, no importa cuánto daño crean que han causado, mientras tengan aliento en sus pulmones, hay oportunidad de cambio, hay oportunidad de redención. Si esta historia los movió, si sienten que Dios les está hablando a través de estas palabras, les pido 3 cosas. Primero, compartan esta historia. Hay alguien en su vida que necesita escucharla, alguien que se siente demasiado lejos, demasiado perdido, demasiado roto para ser redimido. Muéstrenles que nunca es demasiado tarde. Segundo, examinen sus propias vidas. ¿Tienen su propio teatro? ¿Algo hermoso que construyeron para sí mismos, pero que los deja vacíos? Pregúntenle a Dios cómo puede transformarlo en algo que sirva a otros. Tercero, si no lo han hecho aún, tomen la mano de Jesús. Él ha estado esperando, ha estado tocando a su puerta, ha estado cantando en las noches silenciosas de su alma. Todo lo que tienen que hacer es decir sí. Díganme en los comentarios, ¿qué les dijo Dios a través de esta historia? ¿Qué van a hacer diferente a partir de hoy? Y por favor, si aún no están suscritos, presionen ese botón. Ayúdennos a llegar a 50,000 suscriptores para esta Navidad. Cada suscripción significa que más personas escucharán historias de esperanza y redención. Que Dios los bendiga, hermanos, que les dé el valor que Khalid finalmente encontró, que les muestre que nunca, nunca es demasiado tarde para elegir la vida sobre la muerte. Nos vemos en la próxima historia.